¿no, ministro? La derrota, faltando 3 minutos. Faltando 3 minutos, le hacen el gol a la U. Sí. Después de una jugada en la que era obvio que iba a patear ese jugador del Garcilaso. Se desenganchó, miró, fue. Bueno, Bueno. Ministro, pensaremos ahora en otros temas hasta el próximo domingo. Señor ministro, ¿la modernización de la refinería de Talara solucionará los problemas ambientales de esa planta? Sí, fundamentalmente sí, porque en el Perú tenemos un serio problema con el azufre en los combustibles, en especial el diésel. Hemos tenido situaciones, todavía incluso hay niveles, porque tenemos una planta pública del Estado y una planta privada, con niveles de azufre de 5.000 partes por millón, o 2.000 en otros casos, cuando las reglas internacionales ya plantean 50, y en algunos casos está bajando a 10. Y ese azufre en el combustible lo que genera es que por la combustión, sea en una planta industrial, sea en un vehículo, es que se generen emisiones. Y las emisiones son fundamentalmente óxido nitroso, dióxido de azufre, anhídrido carbónico y dióxido de carbono. Son 4 gases que con la modernización de la planta de Talara se deben controlar. Y gran parte de las enfermedades broncorrespiratorias se producen fundamentalmente por el SO2 y el NOx. En consecuencia, en una lógica de mejora de calidad del aire, la desulfurización es una meta fundamental. Y este tema de la modernización de Talara, que tiene un plazo determinado y que hayas hablado con el ministro Merino, va a conllevar a que pronto también aprobemos el cronograma de desulfurización, porque no solamente es para la empresa del Estado, no solamente es para la refinería de Talara, también la empresa privada tiene que desulfurizar o importar, porque va a llegar un momento en que como regla del Estado, y en eso estamos todos muy precisos al interior del gobierno, la desulfurización a 50 partes por millón o menos va a ser una obligación. Doerran ha anunciado el cambio de matriz energética, ya no usará diésel, ahora usará gas. ¿Esto es un avance? Es un avance. Cualquier cosa que signifique cambiar la matriz energética a combustibles más limpios implica un avance. Pero hay que tener en cuenta que en todo caso, en el caso de Doerran, estamos hablando ahí de las emisiones de la matriz energética sin perjuicio de las emisiones que provienen de los metales que se procesan, que son dos cosas distintas, ¿no? Pero de hecho, que tú cambies una matriz energética de carbón, diésel, gas natural u otras fuentes, todo significa una mejora y significa una reducción de gases de efecto invernadero y agentes tóxicos, porque acá tenemos que hablar de dos cosas: agentes que son tóxicos, contaminantes, y otros que además de su toxicidad tienen efecto invernadero y producen cambio climático. Señor ministro, se dice que las emisiones contaminantes del Perú crecieron hasta un 53%. ¿Esto es cierto? No, yo sé, te estás refiriendo al tema climático. Así es. Y por eso digo, es bueno que los televidentes sepan que cuando hablamos de cambio climático, uno no hace referencia a la agente contaminante como tal, uno hace referencia a gases, algunos de los cuales a su vez son contaminantes, pero estos gases lo que te generan es el efecto invernadero que está en el origen del cambio climático. En consecuencia, un país que ha crecido, que ha incrementado sus fuentes de energía, porque cada punto del PBI te implica incrementar en megawatts también las fuentes de energía, significa que efectivamente se generan más emisiones. Y no solo se han generado más emisiones de energía, también se generan más emisiones por deforestación y cambio de uso del suelo. Las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, Enrique, en el Perú vienen por deforestación y cambio de uso del suelo, pero efectivamente han crecido en energía. Pero acá hay un dato que es alentador, y es a lo que debe conducirse el Perú. Nosotros teníamos un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero sobre el año 2000. Ese es actualizado el año 2009. Y lo que muestra esta actualización es que hay una pequeña brecha entre el crecimiento y las emisiones de carbono, que es hacia donde deben orientarse los países, seguir creciendo, pero las emisiones de gases de efecto invernadero disminuir. Eso se logra con tecnologías más limpias, eso se logra con modernización, como la planta de Talara va a ayudar, eso se logra utilizando energías renovables no convencionales, eso se logra utilizando sistemas de transporte público masivo, entre otras muchas medidas que debe adoptar un país, y obviamente para el caso peruano controlando la deforestación y que se esté cambiando el uso del suelo, del bosque, para convertirlo en chacras. Eso es una de las metas que tenemos. Ministro, ¿qué logros concretos, avances ha tenido este gobierno últimamente en el tema de la minería ilegal? Yo creo que significativos, Enrique, porque... ¿Puntuales? Sí, puntuales, muy puntuales. Primero, que la interdicción se está dando a nivel nacional. Los niveles de interdicción que estuvieron muy enfocados en el pasado en Madre de Dios, ahora se han hecho en Puno, se han hecho en el Putumayo, se han hecho en el Guayaga, se han hecho en la zona de Huánuco, en muchas zonas, y hemos disminuido significativamente la cantidad de dragas y equipamiento, y haciendo más difícil que se ingrese nuevo equipamiento a esta zona. Les estamos haciendo más complicada la tarea. Uno. Segundo, ahora estamos con inteligencia financiera haciendo seguimiento a las mafias, justamente para una vez tener articulado toda la investigación, poder iniciar procesos judiciales que espero puedan llevar a prisión a más de uno.
Tercero, lo que tenemos ahora son las rutas fiscales, que se han establecido 17 rutas fiscales a nivel nacional para el control de los insumos químicos, para el control de los combustibles. Pronto se va a dictar esta regla que fue anunciada por el general en retiro Urresti, que es el que está a cargo de la interdicción, señalando que se van a establecer cuotas para combustibles en Madre de Dios. Cuarto, la formalización va caminando con todos sus problemas, pero va caminando. ¿Termina el 2014? Termina el 2014 con los que estén formalizados, definitivamente. Sí o sí. ¿No? Así o no sí. habrá ampliación. No habrá ampliación, eso lo he señalado en más de una oportunidad. Abril de 2014, así. Perfecto. Y tendremos gente formalizada y definitivamente creo que lo que estamos haciendo bien, Enrique, es que estamos achicando, como te lo había dicho en más de una oportunidad, estamos tratando justamente de aquellos elementos colaterales que dinamizan la actividad, con el fin que no ingresen nuevos operadores a la misma. Señor ministro, en abril se tiene previsto que funcione el SENACE. Así es. ¿No es cierto? Sí. Ventanilla única para aprobar los estudios de impacto ambiental. Sí. Perfecto. ¿Ya tiene responsable de jefe SENACE? El SENACE ya designamos a la persona, la resolución suprema debe salir esta semana. ¿Quién es? Está, no lo puedo señalar Pero hasta que no lo pero firme, que no lo firme el presidente de la República. No nos da la primicia, pues, no, pero yo creo que ministro. es una persona que va a ser, van a ver que es una persona con mucha experiencia y que va a aportar mucho al SENACE. ¿Profesional ¿no? de qué área? Es una profesional con experiencia. ¿Mujer? Sí, mujer, ¿Ya? ¿no? Ya lo señalé, viene del mundo del derecho, pero con especialidad también en temas económicos, que tiene mucha experiencia en el sector privado, también en gestión pública. Muy bien. Pero, ¿cuáles serán los avances o cuáles son los avances para la implementación de esta ventanilla única? Varios, porque lo que estamos haciendo, Enrique, es que mientras hemos estado en este proceso de selección de jefe de SENACE más la redacción de sus instrumentos de gestión, lo que a su vez hemos hecho es todo un análisis de cómo funcionan los estudios de impacto ambiental de manera sectorial, cuál es la demanda, cómo se proyecta el futuro con un país que sigue creciendo y en consecuencia lo que estamos estableciendo ya, y eso se lo vamos a entregar a esta jefa de SENACE una vez que sea designada. A la doctora. Son una propuesta, ya saldrá la resolución y la verán. Lo que vamos a entregarles es la propuesta de cómo debe operar una ventanilla única. ¿Cómo la vemos? Nosotros vemos una ventanilla única que no solamente opera la aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados, que es el mandato de la ley. O sea, todos los estudios de impacto ambiental van a entrar ahí, ya no entrarán a los ministerios. Detallados, así es, progresivamente, como dice la ley. ¿ya? Justamente esa es la tarea que se viene. Pero no solamente es nuestra expectativa que sean esos estudios, sino que por la confianza que genera la institución y la ventanilla única como mecanismo idóneo para hacer una buena revisión en plazos apropiados, lo que queremos es que se vayan suscribiendo convenios para que otras autorizaciones que hoy día son sectoriales también vengan al SENACE, que es como funciona en otros países de América Latina, en donde aún cuando está bajo la autoridad ambiental, la ANLA en Colombia o el SEA en Chile, también pasan por ellos algunas otras autorizaciones de otros sectores, porque finalmente hay convenios en ese sentido. Los estudios, la consulta previa. El ministro de Energía y Minas ha dicho que él va a empezar por petróleo, pero que usted está procurando otras con el Ministerio de Cultura. Yo tengo acá la información, pero la vez pasada señalé que hay 5 o 6 consultas previas en camino. Hay consultas previas vinculadas a áreas de conservación regional, hay consultas previas en camino vinculadas al tema de petróleo, hay consultas previas vinculadas a políticas de salud intercultural, hay consulta previa en una de educación ¿Cuántos multilingüe? prevé usted hacer el 2014 en su sector? La verdad es que la consulta previa está a cargo directamente del Ministerio de Cultura. Claro, interculturalidad. Interculturalidad. Nosotros, en función a que haya una iniciativa legislativa o una medida administrativa que pueda afectar, tenemos que hacer consulta. O sea, lo que te quiero decir no es que uno calcula cuántas consultas tienes que hacer. Si tú como ministerio, como sector, vas a adoptar una medida administrativa que bajo las reglas que tiene la consulta estimas que puede afectar un derecho indígena, derecho de los pueblos indígenas, tienes que someterlo a consulta. En consecuencia, lo que nosotros tenemos es el patrón de que se somete a consulta. Pero uno entonces, en función a eso, sabe que cada medida administrativa o iniciativa legislativa que pueda afectar estos derechos indígenas debe ser sometida a la consulta. Van a ser hechas en pleno proceso electoral. Sí, es que yo insistiré en que la consulta va a funcionar. La consulta va a funcionar. O sea, nosotros nos hemos metido este tema de la consulta como país, como gobierno, con mucho respaldo ciudadano, y estamos, obviamente, siempre hay una curva de aprendizaje, pero la consulta nos va a generar entendimientos. Ministro, en CADE los empresarios señalaron que el Estado tiene fondos para remediar los pasivos ambientales. Sin embargo, dijeron que estos no los estaban usando. ¿Los van a usar? ¿Por qué no los usan? A ver, yo no sé a qué fondos específicos se refieren, porque lo que ocurre con los pasivos ambientales, Enrique... Activos mineros, ¿no? Sí, bueno, pero Activos Mineros es una empresa que tampoco tiene el capital para tratar todos los pasivos ambientales, y además ten en cuenta algo, los pasivos ambientales
son residuos que se han generado por una actividad que ya cesó y que generan riesgo a la salud o al ambiente. Eso es un pasivo ambiental. Cuando tú identificas estos residuos que generan riesgos, puedes tener dos situaciones. Una, que el titular es identificable, u otras en donde el titular no lo puedes identificar. Cuando el titular es identificable, la obligación de remediar el pasivo es de ese titular. Sí, pero en cada de los empresarios hablaron de huérfanos. Correcto. Y que eran responsabilidad del Estado. Vamos al tema de los huérfanos. Si en el caso de los huérfanos son numerosos, porque estamos hablando de muchas décadas, siglos de actividad minera en el Perú, en cuyo caso lo que plantea la ley y su reglamento son distintas formas y alternativas para ser tratados. ¿Qué cosa es lo que hace el gobierno? Priorizar a aquellos que están en un nivel mayor de riesgo a la salud o al ambiente. Y esos son los que se tratan. Así han sido tratados pasivos ambientales en Cajamarca y así han sido tratados otros en Ancash. Pero además, en este caso específico, se busca que empresas mineras que hoy día están operando bajo una lógica de solidaridad, sin responsabilidad legal, contribuyan a la remediación de estos pasivos. Hoy día, por ejemplo, la empresa Goldfields, en Cajamarca, en la zona de Hualgayoc, tiene una plena disposición para que, trabajando con el gobierno, podamos entrar a remediar pasivos ambientales. Entonces se está haciendo progresivamente, no se puede trabajar todos a la vez, y lo que se hace es se prioriza a aquellos que están generando mayor riesgo a la salud o al ambiente. ¿Y cómo será entonces con esta propuesta que se hizo en CADE de que en asociación con el Estado se harán los estudios correspondientes para la remediación? Así es, y es lo que se está haciendo, es lo que ya se está haciendo con Goldfield, donde se está haciendo esta mesa de desarrollo. Pero habrá recursos para, una vez terminados los estudios, implementar el cierre de mina. Así es, porque lo que tenemos que hacer es justamente identificar, porque también hay muchos pasivos ambientales que son reaprovechables o reutilizables, en cuyo caso el estudio te determinará cuál es la situación, cuál es el costo y cómo proceder con asumir ese costo. Ministro, las constantes multas ambientales impuestas por la OEFA reflejan que un grupo de empresas no están cumpliendo la normativa ambiental. ¿Su despacho evalúa elevar los montos de multas o aplicar otras medidas más represivas? No, el monto de multas está establecido ya en la ley, se modificó en la ley 30.011 no el año pasado, eso no se va a tocar. ¿Habrá otras medidas? No, siempre hay otras medidas, hay las medidas correctivas, hay las medidas cautelares, todo eso está en el marco de la ley. Y esto me lleva probablemente a un tema que ha sido muy levantado por los medios, esto de la laguna Chanchococha. El caso de la laguna, ¿no?, donde es obvio que este es un caso de contaminación comprobada, y además del inicio de un plan de remediación por parte de la empresa sin la autorización del Estado para proceder en ese sentido. Y aunque se llame plan de remediación, un plan de remediación requiere la autorización del Estado porque también puede tener impactos ambientales. Entonces la multa, de acuerdo a las tablas de multa, se ha impuesto por estas dos circunstancias, no por si la laguna está seca o no está seca. Ese no es el punto de debate. El punto de debate es, ¿hay contaminación? Sí hay contaminación. ¿Se comprobó objetivamente? Sí. Se multó por eso. ¿Se inició un programa de remediación sin autorización? Efectivamente se inició. Multa por eso, y eso es lo que ha derivado en esta multa de 20 millones. Espinar, ministro, ¿cuál es la situación en Espinar? Bueno, puedo